¿Conoces esa sensación cuando tu teléfono se ilumina a las 3 de la mañana y ya estás despierta porque de alguna manera tu cuerpo simplemente lo sabe? Ahí me encontraba otra vez, mirando fijamente al techo mientras ese familiar resplandor azul llenaba mi habitación. El gerente del bar Alberto, otra vez. A estas alturas, ni siquiera era una sorpresa. Ni siquiera necesitaba escuchar su medio sincero, lo siento, pero Victoria. Antes de que mi respuesta saliera automáticamente, voy para allá. Otra noche, otra misión de rescate. Valeria Mendoza, eterna guardiana del caos de su hermana mayor. Es gracioso como algunas cosas se vuelven tan rutinarias, incluso cuando no deberían serlo. Aquí estaba yo, a mis 35 años, preparándome para otra misión de rescate a medianoche para recoger a mi hermana de 37 años. Si eso te suena al revés, bueno, bienvenido a mi vida. De pie en mi entrada tenuemente iluminada, poniéndome los zapatos, intenté contar cuántas veces había sucedido esto solo este año. ¿Fueron 4 veces? ¿5? Los números comenzaron a difuminarse, algo así como cuando las luces de la calle se difuminan cuando conduces tarde en la noche con ojos cansados. Lo cual, casualmente, era exactamente lo que estaba a punto de hacer. Otra vez. ¿Sabes qué es realmente extraño? Como 2 personas pueden crecer en la misma casa, con los mismos padres, pero terminar viviendo en mundos completamente diferentes. Esa éramos Victoria y yo. Mientras yo era la niña que encontraba paz en los rincones silenciosos de la biblioteca, perdiéndome en código de computadora, porque seamos honestos, las computadoras tienen más sentido que las personas a veces, Victoria era como un cohete en forma humana. Déjame pintarte una imagen. Mientras yo escribía en el laboratorio de computación, resolviendo acertijos de programación, mi hermana estaba literalmente encendiendo cohetes en los baños de la escuela. No estoy exagerando. Ella trataba el ser suspendida como si fuera algún tipo de logro. Solo es apasionada, nuestra mamá siempre decía, como si eso explicara todo. 20 años después, y sigue usando la misma frase. Pero aquí está el asunto con la pasión, a veces toma un giro más oscuro. Mientras yo construía mi vida pieza por pieza, como escribiendo un cuidadoso fragmento de código, título del MIT, Proyectos de Comunicaciones Satelitales Gubernamentales, todo el paquete, Victoria estaba construyendo algo completamente diferente. ¿Su currículum? Bueno, digamos que tenía más encuentros con la ley que logros académicos. Eres realmente aburrida, ¿sabes? Esa era su frase favorita cada vez que me encontraba pasando las vacaciones trabajando en código o armando uno de mis teclados mecánicos. Lo que ella nunca entendió fue que mi vida, aburrida, venía con su propio tipo de intensidad. Intenta trabajar en proyectos gubernamentales clasificados alguna vez. Cada aspecto de tu vida es puesto bajo un microscopio durante las renovaciones de autorización de seguridad. ¿Y tener una hermana con antecedentes penales? Digamos que no ayuda exactamente a tu caso. Pero todo realmente llegó a su punto crítico la Navidad pasada. ¿Conoces esas reuniones familiares donde puedes sentir la tensión en el aire antes de que alguien siquiera hable? Sí, era una de esas. Victoria había anunciado que traería a su nuevo novio, y de repente todos actuaban como si esto fuera a ser algún punto de inflexión mágico. Mamá se esmeró con el pavó, y papá sacó esta botella especial de vino que había estado guardando. Como si de alguna manera esta cena fuera a arreglar todo. ¿Quieres adivinar cómo resultó eso? Victoria llegó sola. Y borracha. Ya borracha. ¿El novio? En ninguna parte. No pudo venir, balbuceó, dirigiéndose directamente a la botella especial de vino de papá como si fuera solo otra bebida de un martes por la noche. Vi cómo el rostro de mamá decaía, tratando de ocultar su decepción detrás de una sonrisa forzada. Los nudillos de papá se pusieron blancos alrededor de su copa. ¿No has tenido suficiente? Las palabras simplemente se me escaparon. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos donde te escuchas hablar y sabes que probablemente estás empeorando las cosas, pero simplemente no puedes parar? Ese era yo. ¿La sonrisa de Victoria? Dios, nunca olvidaré esa sonrisa. No era feliz, era como un desafío, una provocación. Aquí vamos, la conferencia de la hermana perfecta. Su voz goteaba a años de resentimiento. Lo que sucedió después
Todavía se reproduce en mi cabeza a veces, como una película que deseas poder apagar pero no puedes. La cena cuidadosamente preparada por mamá permaneció intacta mientras Victoria seguía bebiendo. Entonces de repente se levantó, dirigiéndose a la puerta, y ahí fue cuando lo vi mis llaves del carro en su mano. Las había tomado de mi bolso sin que yo siquiera lo notara. Mi corazón se detuvo. No estás planeando manejar, ¿verdad? Me levanté tan rápido que mi silla casi se cae. Es demasiado peligroso en tu condición. Cállate. La manera en que lo gritó, ya no se trataba solo de las llaves. Era todo. Años de ira acumulada y celos y quién sabe qué más, todo explotando en ese momento. No es asunto tuyo. Es mi vida. Lo que siguió, bueno, imagina a dos mujeres adultas luchando por unas llaves de auto en la entrada de la casa de sus padres en la noche de Navidad. Yo tratando de recuperarlas, Victoria aferrándose como si su vida dependiera de ello, aunque honestamente, era lo contrario. ¿Y nuestros padres? Solo se quedaron ahí, gritando, paren, una y otra vez, como si eso fuera a ayudar. ¿Pero tomar acción real? ¿Enfrentarse a Victoria? Eso habría requerido que finalmente reconocieran que había un problema real. Logré recuperar las llaves, pero eso solo empeoró las cosas. Victoria salió furiosa al estacionamiento, se metió en una discusión con uno de los vecinos de nuestros padres, y, ¿adivina qué? La policía apareció. Ahí estaba yo, en la noche de Navidad, explicando a los oficiales por qué mi hermana adulta estaba causando una escena en el estacionamiento. ¿Y la respuesta de mis padres? Esta es la parte que todavía me molesta. Mamá me miró a mí y dijo, si fueras un poco más flexible. Como si de alguna manera esto fuera mi culpa. Como si yo fuera el problema porque no dejaría que mi hermana borracha condujera mi auto. Papá solo suspiró ese cansado suspiro suyo y dijo, ustedes hermanas deberían entenderse mejor. Como si el entendimiento fuera el problema. Como si el problema no fuera que habían pasado años permitiendo el comportamiento de Victoria mientras esperaban que yo simplemente lo manejara. Después de ese desastre navideño, las cosas con Victoria se precipitaron aún más hacia abajo. Las llamadas a medianoche comenzaron a llegar con más frecuencia, 2 veces, a veces 3 veces por semana. Gerentes de bares, estaciones de policía, era como coleccionar las millas de viajero frecuente más tristes del mundo. ¿Y mis padres? La misma historia de siempre. Justificar las acciones de Victoria, pedirme ser más comprensiva, como si de alguna manera yo fuera responsable de que la vida de mi hermana se desmoronara pieza por pieza. Pero entonces llegó esa noche. Esa única noche que lo cambiaría todo. 2 de la mañana. No era una llamada de bar esta vez mi timbre. Mirando por la mirilla, vi a Victoria, pero algo era diferente. Si alguna vez has visto a alguien que amas cambiar justo frente a tus ojos, conoces esa sensación. Ese vacío en el estómago cuando te das cuenta de que algo está terriblemente mal. Se había ido su energía salvaje habitual, esa chispa agresiva. En su lugar, había esta calma espeluznante que activó todas las alarmas en mi cabeza. Necesito $2,000. Sin hola, sin explicación. Directo al punto tan pronto como abrí la puerta. La hice pasar porque, ¿qué más podía hacer? ¿Dejarla en el pasillo a las 2 de la mañana? Se sentó en mi sofá como si fuera suyo, y podía sentir mi ansiedad aumentando con cada segundo de silencio. ¿Para qué necesitas $2,000? Pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Sus ojos no se quedaban quietos, moviéndose por mi sala como pájaros atrapados. No te preocupes por los detalles. Es solo un gasto. ¿Sabes ese momento cuando tu instinto te grita que algo está mal? Este era el mío. Trabajando en proyectos gubernamentales con autorización de seguridad, desarrollas un sexto sentido sobre situaciones sospechosas. ¿Transacciones financieras poco claras? Esa es una bandera roja del tamaño de Texas. No puedo darte dinero sin saber por qué, dije, y observé cómo todo su comportamiento se transformó. Era como ver una máscara caerse, revelando algo más oscuro debajo. Te has vuelto una persona fría, ¿verdad? Su voz cortó el aire como hielo. ¿Tu trabajo es más importante que la familia? Familia.
Esa palabra me golpeó como un puñetazo al estómago. ¿Familia? No pude evitar la risa amarga que se me escapó. Dinero para fianzas a medianoche, viajes a la estación de policía, excusas interminables. ¿Qué parte de esto es familia? Algo peligroso brilló en sus ojos entonces. Aclaro, la hermanita perfecta no entendería. Nacida con talento, nunca luchando. Fue entonces cuando algo en mí se rompió. Años de emociones suprimidas salieron a flote como una presa rompiéndose. Mientras yo estudiaba en vacaciones, ¿qué estabas haciendo tú? ¿De fiesta? ¿Peleando en bares? ¿Quién es la que no conoce la lucha? Mi carrera es todo resultado del esfuerzo. Se levantó tan rápido que el cojín del sofá cayó al suelo. Había algo en sus ojos que nunca había visto antes, desesperación mezclada con algo que parecía peligrosamente como venganza. Vete, dije, mi voz pesada de agotamiento. No puedo darte el dinero. No puedo involucrarme sin saber la razón. Sus últimas palabras me perseguirían durante días, te vas a arrepentir. Me tomó 3 días entender lo que Victoria quería decir con esas palabras. 3 días de vida normal que nunca recuperaría. ¿Sabes esos momentos en las películas justo antes de que todo cambie? Donde el personaje solo está siguiendo su rutina, completamente inconsciente de que su mundo está a punto de hacerse pedazos. Esa era yo, comprando ingredientes para la cena en el supermercado en un martes totalmente ordinario. Solo 1 hora. Eso fue todo lo que estuve fuera. Pero a veces 1 hora es todo lo que se necesita para cambiar todo. El momento en que abrí mi puerta principal, algo se sentía mal. ¿Sabes esa sensación cuando entras a una habitación y simplemente puedes sentir que alguien ha estado ahí? El aire se siente diferente, perturbado de alguna manera. La luz de la sala estaba encendida y yo nunca, jamás dejo las luces encendidas. En mi línea de trabajo, ser meticulosa no es solo un rasgo de personalidad, es una habilidad de supervivencia. Mi corazón latía con fuerza mientras me movía silenciosamente por mi propia casa. A primera vista, todo parecía normal. Mi televisor de 65 pulgadas, consolas de juegos, laptop costosa, todo exactamente donde debería estar. Por una fracción de segundo, pensé que tal vez estaba siendo paranoica. Entonces abrí la puerta de mi habitación. ¿Alguna vez has visto lo que un tornado le hace a una habitación? Así se veía mi escritorio. Cajones saqueados, documentos importantes esparcidos por el suelo como hojas caídas. Las cajas organizadoras que había etiquetado cuidadosamente parecían haber sido atacadas por un oso furioso. Pero en ese momento de pánico, una pequeña chispa de esperanza brilló en mi mente, el Sentry de Tesla. Mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la memoria USB en mi computadora. Y ahí estaba grabación de seguridad mostrando una figura enmascarada. Pero esa silueta, ese caminar. ¿Sabes cómo puedes reconocer a alguien que has conocido toda tu vida solo por la forma en que se mueve? Mi corazón no solo se estaba rompiendo, se estaba haciendo añicos en 1.000.000 de pequeñas piezas. Porque incluso con la máscara, yo sabía. Era Victoria. La manera amateur en que intentó abrir la puerta de mi auto después del robo, la máscara descuidadamente removida, era como ver una mala película de crimen donde quieres gritarle al personaje por ser tan obvio. Pero esto no era una película. Esta era mi hermana, mi sangre, irrumpiendo en mi santuario. El reporte de daño se sentía surrealista. 2 relojes de lujo, eso dolía, claro. Pero lo que realmente me rompió fue mi teclado mecánico personalizado. Podrías pensar que eso suena trivial, pero no era solo un teclado. Eran semanas de interruptores cuidadosamente elegidos, horas de ensamblaje meticuloso, un pedazo de mi alma vertido en cada tecla. Para Victoria, probablemente era solo otro objeto para empeñar. Pero para mí, era una parte de mi identidad que ella había arrancado casualmente. Tomé mi teléfono. Una última oportunidad, eso es lo que me dije a mí misma. Un intento final de ser adulta sobre esto. Hablemos sobre tu irrupción en mi casa. Mi voz me sorprendió con su calma. ¿De qué estás hablando? La voz de Victoria tenía ese familiar tono teatral. ¿Sospechas de tu propia hermana sin ninguna prueba? La cámara del Tesla grabó todo. Incluso el video donde olvidaste quitarte la máscara es demasiado obvio.
El silencio que siguió se sintió interminable. Luego vino su respuesta, palabras que cambiarían nuestra relación para siempre. Si me hubieras prestado esos $2,000, nada de esto hubiera pasado. Algo dentro de mí se hizo pedazos con esas palabras. ¿Puedes imaginarlo? ¿Usar eso como excusa para robar a tu propia hermana a los 37 años? Mi voz se quebró mientras hablaba, emoción cruda sangrando a través. ¿Eso justifica el robo? Es tu culpa, Victoria respondió, su voz goteando acusación. Ni siquiera tratas de ayudar a tu hermana que está en problemas porque somos familia. ¿Por qué somos familia? La interrumpí, de repente cansada. Tan cansada de esta lógica retorcida que había dado forma a toda nuestra relación. Estoy harta de tu versión distorsionada de lo que significa la familia. Y entonces, se rió. No una risa normal, esto era algo completamente diferente. Algo oscuro y atronador que me envió escalofríos por la espalda. El tipo de risa que te hace dar cuenta de que nunca conociste realmente a alguien en absoluto. Te daré 20 minutos, dije, mirando el reloj. El segundero parecía burlarse de mí con cada tic. Devuelve lo que robaste, y no llamaré a la policía. Más risas. ¿Policía? No te atreverías. Somos familia, ¿verdad? Solo aceptarás todo en silencio como siempre lo haces. En ese momento, fue como si 30 años de niebla se levantaran de repente. Todo se volvió cristalino. Cada excusa de la infancia, cada culpa desviada, cada vez que el perdón fue dado por sentado, todo se reprodujo en mi mente como algún retorcido carrete de momentos destacados. Ella nunca había visto mi bondad como bondad. Para ella, era solo debilidad para explotar. Esa palabra sagrada, familia, se había convertido en nada más que su carta para salir libre de la cárcel. 20 minutos, repetí, mi voz más fría de lo que jamás la había escuchado. Mira el reloj. Si los objetos robados no son devueltos, llamaré a la policía. Los lazos de sangre no te salvarán esta vez. ¿Sabes cómo en las películas, cuando algo grande está a punto de suceder, muestran el reloj haciendo tic-tac? Así es exactamente como se sintieron esos 20 minutos. Cada tic de mi reloj de pared se sentía como una cuenta regresiva para una ejecución. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando esos 20 minutos pasaron, mis dedos temblaban mientras marcaba. Pero mi voz era firme como el acero. Hola, me gustaría reportar un robo. La realidad pareció difuminarse en los bordes mientras me escuchaba hablar. Las palabras salieron con sorprendente claridad mientras las sirenas de la policía partían la noche. Mientras se acercaban, sentí algo dentro de mí solidificándose como metal siendo forjado en fuego. Los oficiales se movieron por mi casa con eficiencia profesional, recolectando evidencia. El video de seguridad del Tesla. Mi habitación saqueada. La lista detallada de objetos robados. Todo construyendo un caso perfecto contra mi propia hermana. Y entonces, todo se fue al infierno. ¿Alguna vez has escuchado un sonido que sabías que te perseguiría para siempre? Para mí, fue la voz de mi padre tarde esa noche, un rugido que nunca había escuchado antes, algo casi inhumano saliendo por mi teléfono. ¿Has perdido la cabeza? Las palabras explotaron a través de mi altavoz. ¿Entregar a tu propia hermana, tu propia sangre, a la policía? ¿Qué has hecho? Mi voz tembló mientras las emociones se estrellaban sobre mí como olas. ¿Qué he hecho yo? Victoria irrumpió en mi casa y robó mis pertenencias. ¿No es ella claramente la criminal aquí? ¿Un crimen? La risa de papá Dios, esa risa cortó más profundo que cualquier cuchillo podría. Eres la mayor traidora a esta familia por convertir una disputa familiar en un asunto policial. Sinvergüenza. En el fondo, podía escuchar a mamá sollozando. No el tipo de llanto silencioso, sino sollozos profundos, desgarradores que hacían parecer que había cometido algún pecado imperdonable. El tipo de llanto que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre el bien y el mal. Entonces vino la voz de mamá, fría como hielo de invierno: ¿si esta es tu elección final? Hizo una pausa, y en esa pausa, pude sentir 35 años de historia familiar balanceándose en el filo de una navaja. Nunca más te llames nuestra hija. Ya no eres nuestra hija. ¿Sabes qué es extraño?
El momento en que escuché esas palabras, esa declaración final de repudio, esta extraña sensación de calma me invadió. Como finalmente ver la verdad después de años de vivir en la niebla. Incluso sentí este extraño tipo de alivio. Qué interesante, me escuché decir, mi voz sorprendentemente firme. Después de ofrecer perdón y comprensión sin fin a Victoria, ¿me repudian solo porque elegí la justicia y la integridad una vez? ¿Justicia? ¿Integridad? Las palabras de papá golpearon como una serpiente. El momento en que llamaste a la policía, dejaste de ser una Mendoza. Esta es mi última palabra. Papá, yo, intenté una última vez, pero me interrumpió. No me vuelvas a llamar papá. Ya no tienes padres ni hermana. Solo desaparece. No vuelvas a mostrar tu cara jamás. El sonido del teléfono colgando no fue solo un clic. Fue el sonido de un hacha cayendo, cortando lazos familiares en un corte limpio. En minutos, las notificaciones comenzaron a llegar bloqueada en todas las redes sociales. Fotos familiares desapareciendo una por una, como ver mi existencia completa siendo sistemáticamente borrada del mundo digital. Se sentía como algo de una película de ciencia ficción, excepto que esta era mi vida real desmoronándose en tiempo real. Pero entonces, en medio de toda esta oscuridad, una luz inesperada brilló. Mi teléfono sonó de nuevo, pero esta vez, era una voz que no había esperado mi abuelo, Rodrigo Mendoza. ¿Alguna vez has considerado cuál es el orgullo de la familia Mendoza? La voz de mi abuelo llegó a través del teléfono, digna como siempre pero llevando una calidez que desesperadamente necesitaba en ese momento. Incluso en mi hora más oscura, había algo estabilizador sobre la presencia del abuelo Rodrigo, aunque solo fuera a través de una llamada telefónica. Desde mis días en el MIT, el abuelo había sido diferente del resto de la familia. Se aferraba a valores antiguos, sí, pero no de la manera sofocante en que algunas personas lo hacen. Para él, el honor familiar no se trataba de mantener las apariencias, se trataba de hacer lo correcto, incluso cuando dolía. ¿Me contarás todo?, preguntó, y algo en su voz derribó mis últimas defensas. Así que lo hice. Le conté todo: la demanda desesperada de dinero de Victoria, el allanamiento, la reacción de mis padres. A través de todo, el abuelo solo escuchó, cada uno de sus profundos suspiros pareciendo cargar el peso de generaciones de historia familiar Mendoza. Cuando terminé, el silencio se extendió entre nosotros como un puente. Finalmente, habló, su voz suave pero firme: nuestra familia tiene creencias que han sido transmitidas a través de generaciones. Honestidad, integridad, y sobre todo, asumir la responsabilidad de las propias acciones. Otra pausa, más pesada esta vez. Tus padres y Victoria han pisoteado todas ellas. Lo que sucedió después sacudió a nuestra familia hasta sus cimientos. Esa tarde, el abuelo tomó una decisión que lo cambiaría todo. En presencia de un abogado, reescribió su testamento. Así de simple, mis padres y Victoria perdieron sus derechos de herencia. La propiedad valorada en millones fue transferida a mí. Pensarías que las llamadas de medianoche se detendrían después de todo lo que pasó, ¿verdad? Error. La noticia del cambio en el testamento cayó como una bomba, y mi teléfono se iluminó de nuevo, esta vez con la voz de mamá, retorcida con una desesperación que nunca había escuchado antes. ¿Por qué harías esto? Ya no estaba solo enojada, había algo desquiciado en su voz. No satisfecha con solo enviar a Victoria a prisión, ¿ahora también te llevas nuestra jubilación? Esta no fue mi decisión, dije cuidadosamente, tratando de mantener alguna apariencia de calma en la tormenta. Fue el juicio del abuelo. Mentiras. La voz de mamá se quebró como vidrio rompiéndose. Manipulaste al abuelo. ¡Qué astuta! Escuché a papá en el fondo, suficiente. Ella está muerta para nosotros. La división familiar se ensanchó como un glaciar ártico partiéndose. Los hermanos de papá se unieron al coro de condena, y así sin más, todas las relaciones con la familia extendida cesaron. Era como ver fichas de dominó caer, una por una, cada conexión rompiéndose bajo el peso de la verdad. Pero el juicio, ahí es donde todo tomó un giro inesperado. El abogado de Victoria trató de conseguir una sentencia reducida, alegando problemas de salud mental. Pero entonces el abuelo Rodrigo entró en esa sala del tribunal, y te lo juro, el aire mismo pareció congelarse. Deberías haberlo visto de pie allí en el estrado de los testigos.
86 años, pero erguido y digno como siempre. El tipo de presencia que comanda atención sin demandarla. Cuando comenzó a hablar, su voz llenó esa sala del tribunal como una tormenta silenciosa. Me gustaría hablar sobre la historia de la familia Mendoza, comenzó, y sentía a todos inclinarse un poco hacia adelante. Mi padre, incluso mientras lo perdía todo durante la Gran Depresión, nunca recurrió a la deshonestidad. Mi abuelo, durante la guerra, arriesgó su vida para defender la justicia. Hizo una pausa, dejando que esas palabras se hundieran antes de dar el golpe. Sin embargo, el estado actual de la familia Mendoza está corrompido. Los murmullos que ondularon a través de la sala del tribunal sonaban como olas rompiendo contra rocas. Pero el abuelo no había terminado. Se volvió para mirarme directamente, y nunca olvidaré lo que dijo después: abandonaron a su nieta, la única que trató de preservar el orgullo de la familia. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Victoria de repente se puso de pie, lágrimas corriendo por su rostro. «Objeción», gritó, y cada ojo en esa sala del tribunal se volvió hacia ella. Pero lo que vino después no era lo que nadie esperaba. «Estoy harta de mentiras», su voz tembló, apenas por encima de un susurro. Esos $2,000 eran para deudas de juego. Ya había cometido varios robos antes de irrumpir en la casa de mi hermana. Mamá gritó desde la sección de espectadores. «Papá». Papá solo se cubrió el rostro con las manos, como si pudiera esconderse de la verdad si no podía verla. «Siempre pensé que mi familia me protegería», continuó Victoria, su voz haciéndose más fuerte. «Pero no me estaban protegiendo. Solo me estaban arruinando». Entonces se volvió para mirarme directamente, y por primera vez en años, vi a mi hermana. Realmente la vi. «Tenías razón. Siempre. Pero nosotros no podíamos aceptar tu rectitud». La sala del tribunal se quedó tan silenciosa que podías escuchar el viejo ventilador del techo crujiendo arriba. El abuelo apretó su bastón con más fuerza, y entonces... Mamá se puso de pie. «No», gritó, su voz quebrándose. «Esta es nuestra responsabilidad. Nosotros los padres, nos equivocamos completamente». La fiscalía pidió 3 años, pero la sentencia terminó siendo 2 años con ejecución suspendida. Gracioso cómo funciona la vida. A veces se necesitó la perspectiva de la prisión para finalmente romper décadas de negación y excusas. Ahora es domingo por la tarde, 2 de la tarde. El viejo reloj en el estudio del abuelo marca el tiempo silenciosamente, un sonido que se ha convertido en un ancla en mi nueva vida. Sentada aquí, rodeada por el peso de la historia familiar en su estudio lleno de libros, no puedo evitar reflexionar sobre cómo perder a mi familia me ayudó finalmente a entender lo que familia realmente significa. ¿Sabes qué es irónico? Todas esas misiones de rescate a medianoche, las excusas interminables, el caos que solía definir mi vida se sienten como historias de otra vida ahora. En cambio, he encontrado un brillo inesperado en mi nueva rutina. Liderar un proyecto de comunicación satelital lleva un tipo diferente de peso ahora, un peso orgulloso, no la carga de tratar constantemente de salvar a alguien que no quería ser salvado. A veces, mientras estoy sentada en el estudio del abuelo, hojeo viejos álbumes de fotos. Las imágenes se sienten como si fueran de otro mundo, todos sonriendo, 2 hermanas aún inocentes, una familia completa y sin fracturas. En ese entonces, todos eran puros, el abuelo suele decir, observándome voltear las páginas. Sus palabras llevan la sabiduría de los años: no temas al cambio, pero nunca sueltes tus valores fundamentales. Todavía recibo cartas de Victoria. Llegan en sobres blancos simples, mi nombre escrito en tinta negra. Esperan, sin abrir, en el cajón de mi escritorio. Tal vez algún día estaré lista para leerlas. Tal vez algún día el momento será el correcto. Noticias de mis padres me llegan en fragmentos: la jubilación anticipada de papá, el nuevo trabajo voluntario de mamá. Supongo que todos están tratando de sanar sus heridas a su manera. Estas tardes de domingo con el abuelo me han enseñado algo profundo. Mientras que los lazos de sangre pueden ser destino, los verdaderos lazos familiares son elegidos. Se construyen sobre valores compartidos, sobre elevarnos unos a otros en lugar de arrastrarnos hacia abajo. ¿El nuevo teclado que construí para reemplazar el robado? Resultó incluso mejor que el original. A veces la pérdida se convierte en la semilla de la creación, y no solo con objetos. Las relaciones también. A veces me pregunto,
¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado una decisión diferente esa noche? Pero, ¿sabes qué? Una verdad dolorosa vale más que una mentira cómoda. En cuanto a la rehabilitación de Victoria, bueno, ese sigue siendo un camino incierto por delante. Pero si sucede, me gustaría construir algo nuevo, una relación con límites saludables esta vez. Porque a veces las personas necesitan perderlo todo para entender lo que realmente importa. Elegí el camino de la verdad. Sí, puede ser solitario a veces. Pero es un camino donde puedo dejar huellas firmes propias, sabiendo que cada paso es auténtico. Y en esa autenticidad, he encontrado un tipo diferente de felicidad, una construida sobre la integridad en lugar de ilusiones. Así que, si esta historia resuena contigo, dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo, y no olvides suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida y el coraje que se necesita para mantenerte fiel a ti mismo. Cuídense, y recuerden, elegir la verdad sobre la comodidad no es traición, es valentía.